Hola, Henry Maine, o para ser más preciso, Sir Henry James Sumner Maine, fue un escocés, eh, un, un jurista, un historiador del siglo XIX, famoso por una tesis que presentó en un libro titulado Derecho Antiguo, que es la tesis de la evolución social, como llamaba él, desde el estatus hasta el contrato. Según Henry Maine, en el mundo antiguo, las personas estaban unidas en grupos, marcada su posición por el estatus, mientras que en la sociedad moderna eh, las personas son individuos eh, libres y en tanto que individuos libres son autónomos y lo que hacen es entablar relaciones unos con otros y estas relaciones se plasman en promesas que son los contratos. La eh, liberal norteamericana Isabel Patterson, de la cual le hablé hace algunos días, eh, señala esa famosa frase de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Eh, que dice, todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador con derechos inalienables, ¿no? A la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y dice Isabel Patterson que esas cosas son cosas que pues, damos por sentadas. Y en realidad, cuando Jefferson y otros las escribieron, las acuñaron, las promovieron en el siglo XVIII, eran ideas muy nuevas, porque son ideas que tienen que ver con la sociedad de contrato. ¿Por qué? Y porque en esa sociedad los derechos son de cada uno de nosotros, son de todos, pero también son de cada uno de nosotros. Son nuestros, no los recibimos de. El Estado no da derechos, el Estado los reconoce. Y la sociedad es la reunión voluntaria de los individuos, dice Patterson, y cada uno de nosotros ejerce sus derechos solo con el límite de que los otros tienen iguales derechos. Eh, Digo, para que veamos que esta evolución de la que habla Sir Henry Maine puede tener ciertos matices, porque si usted ve el antiliberalismo contemporáneo, en el fondo remite a la sociedad anterior, no a la del contrato, porque para el intervencionismo contemporáneo los derechos no son nuestros, los derechos nos los da el Estado. Por eso los socialistas de todos los partidos están encantados diciendo vamos a aumentar los derechos. Y el Estado te va a dar un derecho. Esa no es la posición liberal. La posición liberal es que a usted nadie le da ningún derecho. Primero son sus derechos, los derechos son suyos. Y el Estado lo que hace es reconocerlos y por lo tanto protegerlos y salvaguardarlos. Y en ese sentido, déjeme que le diga que una de las frases liberales que hay en nuestra Constitución de 1978, que tiene muchas frases antiliberales, pero una muy liberal, es cuando dice se reconoce la propiedad privada. Se reconoce. No es que el Estado te la dé. El Estado reconoce que mi casa es mía y que su casa es suya. Reconoce la propiedad. En cambio, en la sociedad del estatus,
nadie tiene derechos. No se reconoce a la persona, no se le reconoce a la persona ningún derecho. Es más, la persona no se define como tal, se define por el grupo. Aquí tiene otro matiz que pone en duda que Sir Henry Maine esté describiendo en la sociedad del contrato plenamente la sociedad contemporánea, porque muy a menudo desde el pensamiento único y desde el poder político que lo refleja, se habla de colectivos y no se habla de personas. O sea, de el colectivo LGTBI, ¿no? O las mujeres, ¿no? Como si fueran todas iguales y no cada una de ellas con su propia individualidad y sus propios derechos, ¿no? En la sociedad antigua, la sociedad del estatus, todo esto tiene que ver también con Benjamin Constant y su... ¿Se acuerda usted la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, ¿no? Pues en la sociedad antigua, la sociedad del estatus, hay una primacía total del colectivo, del grupo, sobre el individuo. El individuo fundamentalmente obedece y se debe fundamentalmente al, al grupo, a la tribu, a la horda. Esto es algo que vale para todos, salvo para el jefe, ¿no? El grupo dispone de la vida de los demás. Y Patterson, que escribió en los años pues, 40, decía que se supone que estamos en una sociedad de contratos, pero la teoría del estatus no ha sido explícitamente repudiada, limitando el papel del Estado. Es absolutamente capital para pasar del estatus al contrato, digamos, que el Estado esté limitado. Y hemos visto al Estado crecer. Y curiosamente, uno de los argumentos mediante el Estado crece en la sociedad moderna es un argumento que tiene que ver con la sociedad antigua, que es la seguridad. Una de las razones, de las palancas del sometimiento del individuo al grupo, desde la antigüedad más remoto, es la seguridad que te da el grupo, ¿no? Y en el fondo el mensaje de los estados modernos pues se parece bastante a eso. Y otro apunte que dice Patterson y que la revela como una liberal moderna, eh, que es capaz de desafiar a muchos liberales que son antirreligiosos. Una de las cosas que dice es que la iglesia medieval, habitualmente asociada a la sociedad del estatus, el feudalismo, la sociedad estamental, etc., en realidad no es propiamente la sociedad del estatus, no, porque desafía al poder. Es muy importante la iglesia como desafiadora del poder y por eso el Estado siempre ha crecido sobre la base de atacar a la iglesia. Y además, dice Patterson, la iglesia reconoce el valor de la propiedad privada para los ciudadanos, no como ahora, y la iglesia permitía emanciparse del estatus y liberar el talento individual. En cambio, la clave de la sociedad, de la antigua sociedad del estatus, es que hay una propiedad colectiva, la propiedad es del grupo, la propiedad de las cosas y la propiedad de las personas. Y claro, la propiedad colectiva, como norma de la propiedad, lo que exige es la supresión de la propiedad privada y la supresión, por tanto, de la libertad de las personas. No puede haber una sociedad de mujeres y hombres libres si no es una sociedad de mujeres y hombres propietarios. Con lo cual estamos en una verdadera paradoja, porque se supone que Sir Henry Maine reflejó, sintetizó en esa idea de la sociedad del contrato el paso a la modernidad, el paso a la mujer libre, el paso al hombre libre, ¿no?
Y sin embargo, pues eso tuvo muchos matices. Algunas libertades se ganan y otras no, ¿no? Como ve la propiedad está muy cuestionada y al mismo tiempo, y no por casualidad, los contratos también. Los contratos que libremente establecemos las personas en la sociedad, en nuestro tiempo están muy limitadas por el intervencionismo del Estado, ¿no? Hay una frase de Isabel Patterson que me gusta mucho y con esto voy a terminar, que dice, una economía compleja necesita la sencillez política del contrato libre. Pues a lo mejor hay que revisarlo de Sir Henry Bain y ver los matices y cómo elementos de la sociedad antigua, la sociedad del estatus que creíamos superada, en realidad tiene elementos que perviven en la sociedad actual. Bueno, pues muchas gracias como siempre. Le invito a que se suscriba, a que le dé la campanita de las notificaciones y por supuesto al me gusta. Muchas gracias y hasta pronto.